candidato a máster en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa, en la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es además candidato a magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de maestría en Historia en dicha universidad. Además, es bachiller en Derecho y bachiller en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es egresado en Educación por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y cuenta con un curso de especialización, la riforma del lavoro in Italia, en la Università degli Studi di Napoli, Federico II, en Italia. Es miembro asociado del taller José Matías Manzanilla. Él nos presentará el tema titulado Análisis de las restricciones del ejercicio del derecho a la huelga en el Perú. Adelante, Max. Y buenas tardes a todos los amigos del taller José Matías Manzanilla y a todo el público que nos está viendo también desde el Facebook. Bueno, como ha mencionado Renato, el título de mi ponencia es el análisis de las restricciones al derecho de huelga en el Perú. Y bueno, mi exposición va a estar dividida en tres partes. Una primera parte está referida a una noción general de lo que es la huelga. Una segunda parte está referida a las limitaciones internas del derecho de huelga. Y finalmente una tercera parte está referida a las limitaciones de carácter externo de la huelga. Bueno, vamos a desarrollarlo de manera breve por el tema también del tiempo. Hay que respetar también el tiempo. Y vemos que el primer punto es el tema referido a la noción de huelga, ¿no? Aquí es importante ver que el principio de la autonomía colectiva juega un papel muy importante para el desarrollo del propio derecho colectivo, ¿no? Como sabemos, el Estado es el principal productor de normas de regulación de la sociedad. Sin embargo, hay casos particulares en donde las normas generales no pueden regular de manera adecuada ciertos hechos, sobre todo en el ámbito laboral. Entonces, es aquí donde se propone la figura de la concertación o la figura de la negociación entre las partes, ¿no? Entre el trabajador y entre el empleador. Sin embargo, como sabemos, el empleador tiene mayor poder de negociar respecto de un trabajador individual. Entonces, es necesario aquí la reunión de un grupo de trabajadores para que puedan negociar de manera de carácter igualitario contra el empleador. Entonces, aquí interviene el principio de la autonomía colectiva. La autonomía colectiva puede ser definida, digamos, ¿no?, en términos como lo hace el doctor Carlos Palomeque López en su obra Derecho Sindical, que tiene una última edición del año pasado, como aquella potestad que tienen los entes colectivos para la representación, ¿no?, de sus intereses y también para la autorregulación, ¿no?, de acuerdo a sus intereses propios. Y esta autonomía colectiva puede ser dividida a su vez en 4 facultades. Una primera facultad está relacionada con la capacidad que tienen estas entidades colectivas de autoorganizarse, ¿no?, de reconocer su organización y poder defender sus derechos. Una segunda facultad es la de la autorregulación, una facultad normativa, que es justamente la dación de normas por parte de estos entes colectivos. Una tercera facultad está relacionada con la facultad de representación, que es justamente esta facultad como su propio nombre lo indica, de representar los intereses de los trabajadores en base a un grupo, ¿no? Puede ser un sindicato, por ejemplo. Y finalmente una cuarta facultad muy importante es la de la autotutela colectiva, que es aquella facultad que se otorga a los trabajadores para poder defender sus intereses a través de la acción colectiva. Entonces aquí entra la figura de la huelga, que es muy importante y pertenece a uno de los 3 grandes derechos que se reconoce en todo estudio del derecho colectivo, ¿no?, junto con la negociación colectiva y el derecho de sindicalización. Entonces vamos a ver que
la huelga como un fenómeno social es mucho más, digamos, trascendente que su reduccionismo al ámbito jurídico. Podemos decir que la huelga es básicamente un fenómeno social más que un fenómeno jurídico. Recién en el siglo XX la huelga va a ser regulada por el derecho. Lo que existía antes son huelgas, digamos, desorganizadas, pero siempre existió. A través de la historia, por ejemplo, tenemos, solo para mencionar un ejemplo, el caso de la huelga de lo que se ha denominado de las piernas cruzadas del antiguo Egipto, ¿no? Que realizaron los escribanos. Sin embargo, con la revolución industrial, estas huelgas van a ser dirigidas por los trabajadores industriales frente a lo que se denominó también la cuestión social, que estaba referido básicamente a esta problemática laboral, que a su vez era una problemática social, donde primaba la precariedad laboral de muchos trabajadores, donde no existía, digamos, una higiene, una seguridad y salud en el trabajo como lo entendemos actualmente, no existía una protección de sus derechos, podían ser despedidos en cualquier momento. Bueno, esto lo podemos recoger en mucha literatura de la época del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos El Germinal de Émile Zola, ¿no? O tenemos las obras de Charles Dickens, que justamente señalan, ¿no? esta precariedad en muchos casos. Oliver Twist, por ejemplo, señala que este adolescente eh, sintió temor en un momento de que le vayan a contratar en una fábrica para limpiar chimeneas, ¿no? Como es sabido, los niños y adolescentes eran contratados para limpiar las chimeneas con un grave riesgo de caídas en las fábricas, o también con un grave riesgo frente al propio hollín que existía ahí. Bueno, entonces podemos decir que la huelga, como entendemos actualmente, organizada por los trabajadores, surge justamente con la revolución industrial, con las dos primeras revoluciones industriales del siglo XVIII y del siglo XIX. Y es así como actualmente muchos autores entienden también a la huelga como un fenómeno de insubordinación en el sentido de que es una contravención digamos, al poder del empleador de controlar el trabajo. Entonces, también en el siglo XIX, el propio Marx ya había hablado también de la huelga en 1869 en una carta poco conocida denominada una carta dirigida a los trabajadores europeos y americanos, ¿no? Denominada Masacre Belga, en donde irónicamente se refiere Marx que los capitalistas desean un trabajador pobre, un trabajador que no se queje, un trabajador que esté como un esclavo, ¿no? Y que consideraban, ¿no?, estos capitalistas a la huelga como una blasfemia, como digamos, una rebelión de esclavos y como un cataclismo social. Entonces, otro tema importante es que la huelga actualmente viene reducida, ¿no?, al ámbito laboral, pero algunos autores han señalado que esta podría ser estudiada de una mejor forma desde el ámbito político, ¿no? Y, bueno, unen el tema de la huelga con la jus resistencia, es decir, el derecho a la resistencia que tiene todo ciudadano. Entonces, ellos se basan, autores como Javier Espaventa, se basan en que la propia Declaración de Derechos Humanos de 1948 contiene implícitamente esta proclamación, ¿no?, este derecho de la jus resistencia. En el preámbulo de esta Declaración de Derechos Humanos vamos a ver que se señala que para la defensa de los derechos humanos es necesario un régimen de derecho a fin de que se evite al ciudadano, a la persona, a recurrir al sistema de la rebelión contra la tiranía y contra la opresión, ¿no? Contra la tiranía en el sentido político y contra la opresión social, podríamos entenderlo. Bueno, entrando ya al tema de la huelga como derecho,
debemos señalar aquí que es importante entender el derecho y recogerlo desde una doctrina de la crítica jurídica, que le entiende como un desarrollo propio de la historia, uh, y es la expresión de una correlación de fuerzas, ¿no? En este caso es más evidente en el derecho del trabajo entre empleadores y trabajadores. Y a su vez es lo que denominó el doctor Gustavo Molina como un derecho de conquistas y de límites. Entendido así el derecho, que podríamos decirlo también que es un derecho que es a su vez norma y relación social, como lo entiende el doctor Jorge Rendón Vázquez. Y esta idea del derecho como un producto de la sociedad no es nueva también. Lo podemos rastrear incluso en la antigüedad romana con la vieja frase ubi societas ibi jus, ¿no? Donde hay sociedad, hay derecho. Entonces, ¿cómo entendemos la huelga desde una crítica jurídica? Podríamos mencionar aquí el libro famoso del doctor Antonio Bailos, Derecho del Trabajo, Modelo para Armar, que se refiere a la huelga como un derecho que a la vez es una contravención, ¿no?, al orden jurídico, mejor dicho, contra el orden establecido dentro del modelo económico-social. A su vez, es digamos, un derecho de carácter transitorio y que sus resultados no contravienen este modelo económico y social, ¿no? Entonces, Antonio Bailos habla de una ambivalencia de la huelga. Otro punto importante que se debe señalar aquí es que el derecho de huelga fue escasamente reconocido en sus inicios por los juristas. En primer lugar, se le reconoció en la norma, pero en la doctrina jurídica existía mucho rechazo, pues lo consideraban como una contravención al orden jurídico. Así tenemos que civilistas o laboralistas han manifestado su rechazo a la huelga como derecho. Tenemos, por ejemplo, el caso de Francesco Carneluti, que en 1930, en un libro denominado Teoría del Regulamento Colectivo, Teoría del Regulamento de la Regulación Colectiva, señalaba Carneluti que el derecho de huelga era una facultad de los trabajadores, pero que con esto digamos, se evadía el derecho a una conciliación o o al derecho que tiene todo trabajador de ir a la vía judicial. De igual forma, Mario de Beali, por ejemplo, estimaba, digamos, a la huelga como digamos, algo similar a la guerra, en donde existía estrategias propias muy similares al de la guerra y también el uso de los aliados, entre otros. Entonces, poco a poco se fue aceptando en la doctrina el derecho de la huelga, y es así que actualmente algunos autores lo consideran como un derecho natural, como el doctor Montoya Melgar, Alfredo Montoya Melgar, en su libro Derecho del Trabajo, considera la huelga como un derecho natural en el sentido de que es, digamos, la manifestación de una reacción del trabajador frente a de repente, una precariedad, ¿no?, en el trabajo, o a una exigencia de mejores condiciones laborales también. La primera constitución que va a recoger el derecho de huelga va a ser la Constitución de 1917, la Constitución de Querétaro, la mexicana, en donde en su artículo 123 va a reconocer el derecho de huelga tanto de los trabajadores como de los empleadores, denominado también cierre patronal. Y desde allí, digamos que poco a poco se fue reconociendo el derecho de huelga también en el marco constitucional. También la doctrina uruguaya, en el caso del doctor Óscar Hermida Uriarte, explicaba, ¿no?, este tema de la huelga, que es, muchos lo consideran como el instituto más atípico de la parte más atípica, de la rama más atípica del derecho. Pero si observamos bien, nos indica Hermida Uriarte, en realidad la huelga
el derecho de huelga manifiesta muchos principios jurídicos, como el del pluralismo, como el principio de la autotutela, como el principio del conflicto y como el principio de la autonomía colectiva que hemos mencionado. Más también el propio Hermida Uriarte ha considerado que la huelga es un derecho que está dentro de lo que se ha denominado la triangularidad del derecho colectivo, junto con la negociación colectiva y la sindicalización, y que si se afecta a uno de ellos, los otros dos también se verán afectados. Y dentro de esta triangularidad, autores como el doctor Sergio Gamonal Contreras van a señalar que de las tres, el derecho de sindicalización es la más importante, pues de ello, mejor dicho, de la libertad sindical se va a derivar, ¿no?, los otros dos, como es el de la negociación colectiva y de la propia acción colectiva, que es la huelga. Entonces, entrando al tema del derecho de huelga en el Perú, esta no sería posible entenderla si no consideramos también que surgió en un contexto de neoliberalismo a partir de los años 90, que va a ser caracterizada sobre todo por una flexibilidad laboral en el marco individual, en el derecho individual del trabajo, pero una rigidez en el marco del derecho colectivo del trabajo. Y esto se va a evidenciar también en la propia huelga, como vamos a ver. El artículo 28.3 de la Constitución, de nuestra Constitución Política del Perú, reconoce el ejercicio al derecho de huelga. Y a su vez señala que esta debe estar en concordancia, ¿no?, con lo que se ha denominado el interés social. Ahora, el interés social ha sido explicado por una jurisprudencia muy importante en materia de huelga, que es la jurisprudencia 008-2005-TR, que es el caso Gurriti, Juan Gorriti y otros contra el Congreso de la República del Perú. En esta jurisprudencia se va a señalar que, en primer lugar, que el interés social debe ser entendido como un interés público, que está mal escrito, que está mal redactado, ¿no?, este término, puesto que interés social solamente se refiere a aquellos, digamos, grupos en desventaja social y económica. En cambio, interés público va a hacer referencia a las colectividades en general. Entonces, en el marco, digamos, legislativo, ubicamos el derecho de huelga en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo 0010-2003-TR, en el cual se menciona que la huelga, se recoge un concepto restringido de la huelga. La huelga, señala este decreto en su artículo 72, es la suspensión colectiva de trabajo concertada mayoritariamente y desarrollada de manera voluntaria y pacífica por los trabajadores, y a su vez agrega que con abandono del centro de trabajo. Entonces, lo que se ha recogido aquí es una definición restringida de la huelga, en tanto que la va a caracterizar de un solo modo, y toda huelga que no corresponda con estas características va a ser automáticamente señalada como una huelga ilegal. Ahora bien, frente a esta concepción restringida también hay una concepción, digamos, en la doctrina, una concepción abierta, que también se denomina una concepción moderna, aunque no es tan moderna, pues ya en 1984 el doctor Ricardo Nugent, en el cuarto Congreso de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya criticaba, digamos, esta concepción restringida de la huelga a una sola modalidad, y señalaba que adoptar, ¿no?, este tipo de concepto era darle la espalda al movimiento obrero contemporáneo. Ahora, mucho se ha criticado, ¿no?, en la doctrina de esta concepción restringida de la huelga, y se ha planteado también, a su vez,
conceptos más extensos, más amplios. Así recogemos, por ejemplo, el concepto del doctor Carlos Palomeque López, que en su libro mencionado, Derecho Sindical, va a señalar que la huelga es una perturbación del proceso productivo a través de diversos comportamientos posibles, principalmente la cesación del trabajo. Así también con la concertación y la participación colectiva, ¿no?, de trabajadores. Entonces vamos a ver que el desarrollo de digamos, de una concepción amplia de la huelga, se puede recomendar, digamos, acá un libro del doctor Óscar Hermida Uriarte denominado Flexibilidad de la huelga, en el cual señala que, haciendo un análisis de los distintos países y cómo se ha introducido una huelga restringida, un concepto de huelga restringida, va a señalar que actualmente las huelgas en la práctica se han ido más flexibilizando, se han ido haciéndose cada vez más numerosas en sus tipologías, como una reacción frente a la rigidez de su concepción en el ámbito laboral, ¿no? Tanto es así que señala que debería concebirse un concepto más amplio de la huelga a fin de evitar que este concepto restringido se deslegitime. Para tratar también el tema de la limitación del derecho de huelga, es importante señalar también que en el marco jurisprudencial del Tribunal Constitucional se señala el tema del contenido esencial del derecho de huelga, que los límites, las limitaciones de este derecho no deberían afectar su contenido esencial. Sin embargo, también podemos hacer unas críticas a este contenido esencial del derecho de huelga, que lo ubicamos también en esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional que hemos mencionado del caso Gorriti y el Congreso de la República, que señala 5 facultades que tiene este contenido esencial del derecho de huelga. Una primera facultad va a estar relacionada con la capacidad de ejercitar este derecho de huelga. Una segunda facultad es la de convocar la huelga y a su vez desconvocarla, siempre dentro del marco constitucional y legal. Una tercera facultad es la capacidad de peticionar según las reivindicaciones en cuanto a los intereses o derechos económicos, sociales o profesionales de los trabajadores que están involucrados en la huelga. Una tercera facultad que deviene del contenido esencial del derecho de huelga, lo vamos a ver en esta capacidad que se tiene de adoptar las medidas necesarias para el desarrollo, para su desarrollo, ¿no?, siempre dentro del marco constitucional y legal. Y finalmente, también se va a mencionar que existe la posibilidad de realizar huelgas según la modalidad. Sin embargo, se menciona solamente 2 tipos de modalidades, en este caso, como es el de la huelga de carácter indeterminado o la huelga de carácter determinado, es decir, de su duración en el tiempo. No desarrolla más, digamos, esta jurisprudencia con respecto a otras modalidades atípicas de huelga. Y bueno, con respecto a los requisitos de la huelga, como hemos visto con la introducción del neoliberalismo, se ha ampliado los requisitos para la huelga y se ha vuelto cada vez más dificultoso su desarrollo, sobre todo si lo vemos desde una perspectiva más amplia con los otros 2 derechos de la negociación colectiva y el derecho de sindicalización, ¿no?, que, digamos, la atomización de los sindicatos, ¿no?, y también incluso desde la perspectiva del derecho individual, con la escasa protección que tienen los trabajadores frente a los despidos y también el aumento de los contratos temporales de trabajo. Por ejemplo, acá tenemos que los requisitos del derecho de huelga que se ubican en el artículo 73 de este Estatuto de las Relaciones Colectivas de Trabajo, se señala que el objeto debe ser la defensa de derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores que se encuentran involucrados.
En segundo lugar, la decisión debe ser adoptada siguiendo, digamos, el estatuto, o bien acordada mayoritariamente por los trabajadores del ámbito. Y aquí se introduce, digamos, otra serie de requisitos como que el acta de asamblea sea refrendada por el notario público, o en todo caso en zonas donde no existan notarios, lo realice el juez de paz letrado de la localidad, o juez de paz de la localidad. En tercer punto de requisito es el que debe ser comunicado esta huelga al empleador y al Ministerio de Trabajo con 5 días de antelación, y en el caso de servicios esenciales con una antelación de 10 días, ¿no? Y finalmente, otro requisito es el de la negociación colectiva, que no haya sido sometida al arbitraje, ¿no? Y bueno, el procedimiento, como sabemos, es el de, una vez comunicado al Ministerio de Trabajo, este tiene 3 días para expedir su procedencia o improcedencia, y luego también tiene la facultad, las partes, de apelar, en cuyo caso se requiere unos 3 días, y digamos, esta resolución de segunda instancia deberá ser expedida en los 2 días de presentado esta apelación, de los cuales suman un promedio de 8 días, ¿no? Que se extiende si tomamos en cuenta el tiempo que demora la notificación. Entonces, todos estos puntos que hemos visto han restringido sumamente lo que debería ser un derecho reconocido como fundamental o constitucional. Y los efectos, vamos a ver que se trata que son muy simples, ¿no? Que es la suspensión de labores por parte de los trabajadores involucrados, menos de aquellos que se encuentran en un cargo de confianza o personal de dirección, así como quienes prestan los servicios indispensables. Otro efecto es el de que el contrato se encuentra suspendido, por lo cual el empleador no tiene, digamos, la obligación de remunerar a los trabajadores. Así como también existe la prohibición de que los trabajadores, digamos, retiren las máquinas u otros bienes de la empresa, ¿no? Finalmente, también se señala en esta ley, en el artículo 77, que no hay efectos, digamos, en cuanto a la antigüedad del trabajo, en lo que se refiere al tiempo de servicio, ¿no? A la compensación por tiempo de servicio del trabajador. No se digamos que no hay afectación, no hay una suspensión de este tiempo, de esta antigüedad del trabajador. Bueno, con respecto a las limitaciones o restricciones del ejercicio del derecho de huelga, vamos a ver que históricamente, como hemos visto en el siglo XX, hay muchos países que han restringido severamente en tiempos de crisis, digamos, este derecho de la huelga. Por ejemplo, vemos que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los principales países beligerantes en ese tiempo, Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, restringieron sumamente el derecho de huelga con la finalidad de que no se afectase, ¿no? esta participación en la guerra. Señala el doctor Barajas Montes de Oca que solamente en Estados Unidos, digamos, se logró una cierta concertación con los trabajadores o con los grandes sindicatos de ese entonces, como era la Federación Americana de Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, para que, con la finalidad de que no se realicen huelgas durante este tiempo. La doctrina poco a poco ha ido aceptando que las limitaciones que toda huelga también puede tener, ¿no? Unas limitaciones, si es que incurren o chocan, digamos, tienen un conflicto con otros derechos igualmente reconocidos constitucionalmente. En ese aspecto no hay mucho debate. Lo que habría más debate es, digamos, en la concepción, en esta limitación interna de la huelga, es decir, de la huelga desde su propia noción.
La doctrina italiana y la doctrina española han hecho una división de las limitaciones de la huelga en dos sentidos en este aspecto. Una limitación de carácter interna y una limitación de carácter externa. Por ejemplo, el doctor Gino Giugni, en su obra Diritto Sindacale, señala que el derecho, esta limitación de carácter interna de la huelga está referido a la noción misma que tiene este derecho dentro de cada ordenamiento jurídico. En cambio, en cuanto a la limitación externa de la huelga, esta va a estar referida básicamente digamos que, a si afecta a otros intereses igualmente constitucionales. Entonces, entramos al tema de la limitación interna de la huelga, ¿no? Este segundo tema de gran importancia, aunque es muy breve, ¿no? Como vemos, la noción misma del derecho de huelga, que está reconocido en el texto único ordenado, las relaciones colectivas de trabajo, recoge un concepto muy estricto de la huelga, y esta a su vez podría ser dividida, digamos, en una limitación interna subjetiva y una limitación interna objetiva. Subjetiva porque está referido a las personas a quienes está dirigida esta limitación. Objetiva está referido más a cómo se manifiesta esta huelga, a cómo son sus fines. En cuanto a la primera división, la limitación interna de la huelga en cuanto a su aspecto subjetivo, esta lo encontramos básicamente en la Constitución Política del Perú, en su artículo 42 y 153. El artículo 42 va a señalar que se encuentran prohibidos de realizar huelga al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Esto en razón a la seguridad pública, que se encuentra también reconocido por el propio Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora bien, este artículo 42 además señala que se encuentran prohibidos de realizar huelga al personal, a los funcionarios públicos con poder de decisión, con cargos también al personal con cargo de confianza y al personal de dirección, ¿no? Lo que se podría criticar aquí es que en muchos casos el personal de confianza no tiene, digamos, estos cargos no tiene esta potestad de dirección o poder de decisión, ¿no? Entonces digamos que estaría afectando su derecho fundamental a la huelga, en todo caso, porque, digamos, es una figura que no debería estar incluida en estas excepciones que hace la propia Constitución. El artículo 153 de la Constitución va a señalar que están restringidos, están prohibidos también de realizar la huelga a los jueces y a los fiscales. En el caso de los jueces, hemos visto a través de nuestra propia historia, como una historia reciente, cómo los jueces también, a pesar de que están prohibidos de realizar huelga, lo realizan a través de las modalidades atípicas. Por ejemplo, la huelga que realizaron los jueces en el año 2015, denominada huelga blanca también, ¿no? A través de los plenos que los jueces se reunían, los jueces de paz letrado y los jueces superiores, con la finalidad de que se les otorgue los bonos que se encontraban referidos a los jueces supremos, ¿no? Que se encontraban dirigidos solamente a los jueces supremos. Entonces, existió una protesta aquí de los jueces y se reunían en los plenos, pero realmente era como una huelga de blanca o una huelga de brazos caídos. Entonces, en cuanto a los límites internos de carácter objetivo, que se refieren a la manifestación de la huelga y cómo son, ¿no?, sus fines, vamos a ver aquí que la propia Constitución señala que el legislador tiene, digamos, esa capacidad de poder limitar el derecho de huelga a este nivel. Y en tal sentido, el propio texto único ordenado del decreto de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo va a señalar algunos aspectos de las huelgas atípicas que no están reconocidas o que son, digamos, son ilegales.
Y a través de la historia hemos visto que surgieron una gran cantidad de formas de huelgas que ahora se denominan atípicas o ilegales. Así tenemos, por ejemplo, las huelgas de carácter parcial, ¿no? Referido al trabajador, ¿no? Hay trabajadores que realizaban un determinado tipo de trabajo y no otro que le correspondía. También puede mencionarse la huelga parcial subjetiva, que más se refiere a los grupos de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, la huelga intermitente, en donde por ciertos momentos un grupo de trabajadores deciden parar sus labores y luego nuevamente continuar y así sucesivamente, a lo que se ha denominado también en la doctrina italiana como el sciopero a singhiozzo o la huelga con hipo, ¿no? También tenemos la huelga turnante, la huelga en donde un grupo menor de trabajadores eh, digamos que va suspendiendo su trabajo, va parando, ¿no?, sus actividades de manera rotativa junto con otros, ¿no? Entonces, algunos paran, otros no, y así se van intercambiando. La huelga turnante. Y también tenemos aquí la huelga neurálgica, o huelga tapón, o huelga trombosis, que es justamente esta huelga de un grupo de trabajadores minoritarios, mínimos, pero que debido a su ubicación en el centro de trabajos produce unos daños de gran repercusión, ¿no? Pueden paralizar toda una empresa solo por ubicarse en un sector determinado. Tenemos la huelga salvaje intempestiva, que es justamente esta huelga que no cumple con los procedimientos que hemos visto, por ejemplo, ¿no?, de llamar a un notario, de que lo refrende, un acta de asamblea, o anticipación de 5 días o de 10 días, ¿no? Es una huelga salvaje, es una huelga que se realiza en el acto o de un día para otro, simplemente. La huelga blanca es, como hemos mencionado, el caso de los jueces, por ejemplo, que hacen su huelga blanca a través de los plenos. La huelga de bajo rendimiento, trabajo a desgano, también es otro tipo de huelga en donde se baja, digamos, la actividad de los trabajadores sin paralizar sus labores. Otro tipo de huelga es la huelga de celo o de reglamento, en donde, a diferencia del trabajo a desgano, nos dice el doctor Rendón, que aquí se trata de un trabajo, digamos, donde se va a priorizar sumamente los detalles de una determinada actividad, de tal forma que estas actividades se realicen, no lleguen a concluirse durante el día, ¿no? Entonces, en la práctica se baja la productividad, pero se cumple con el reglamento. También una huelga que es muy atípica en nuestros medios es la huelga a la inversa, o también huelga a la japonesa, que es todo lo contrario, ¿no? Cuando un trabajador produce más bienes o realiza más actividades de lo que realmente debería hacer. Es muy común en Japón realizar este tipo de huelgas, puesto que los productos que no son adquiridos por la población, que sobrantes, causan graves pérdidas al empleador. Bueno, también aquí en el Perú algo parecido podríamos señalar lo que hubo hace mucho tiempo con los jueces, jueces del Poder Judicial que comenzaron a trabajar hasta altas horas de la noche, ¿no?, con velas, pero que no tuvo una fuerte repercusión por lo mismo que las personas, digamos, tienen un fuerte rechazo a la misma institución, ¿no?, al Poder Judicial. Entonces no causó mucha repercusión con respecto a lo que se tenía por objetivo. En cuanto a una modalidad de huelga sin abandono del trabajo, también, digamos, es una modalidad prohibida por nuestra legislación, toda vez que este tipo de huelga se asemeja mucho a la toma de rehenes o digamos, a la apropiación de bienes por parte del trabajador, ¿no?, en el ámbito de la empresa. Si bien, a pesar de las denuncias que ha habido por parte de los empleadores a estos trabajadores, en la práctica se demuestra que estos trabajadores no han tenido esta intención de apropiarse de bienes o de otros, digamos, elementos,
sino que esta fue, digamos, una huelga como una reacción o digamos, un petitorio de mayores derechos para estos trabajadores. También tenemos que hay un sinnúmero de modalidades atípicas que van surgiendo con el tiempo, como es el caso en Alemania. En el 2014 surgió un tipo de huelga que se denominó flash mob, ¿no? Que puede traducirse como multitud relámpago, en donde en una tienda de retail un grupo de trabajadores junto con personas externas a la empresa se reunían, digamos, una hora, ¿no? Un cúmulo de gente para realizar una actividad artística que originalmente nació así, una actividad artística, y a su vez, luego de culminada la hora, automáticamente todos se esparcían. Es así que el Tribunal Constitucional Federal de Alemania declaró que la libertad sindical no está restringida a un cierto tipo de desarrollo de huelga, ¿no? Y entonces dio su visto bueno a estas prácticas en Alemania, muy diferente a nuestra jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, Según sus fines, también, digamos, hay restricciones al derecho de huelga. Como bien sabemos, los fines laborales son los aceptados, pero, por ejemplo, los fines de una política pura, ¿no? Digamos, si hay una huelga en protesta puramente política, es restringida, ¿no? Por la legislación. Eh, Hay mucho debate con respecto a las huelgas de carácter mixta, es decir, cuando se refiere a las políticas del gobierno en relación con el ámbito laboral. Eh, los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo han dado su visto bueno a este tipo de prácticas y han aceptado que estas pueden ser consideradas por los ordenamientos jurídicos. La huelga de solidaridad también es una huelga que es rechazada en el sentido de que los trabajadores realizan una huelga, pero por motivos de defensa de reivindicaciones, digamos, laborales, incluso puede ser laborales, pero de otro grupo, de otras, digamos, de otras empresas o de otros gremios, ¿no? Que en realidad no tienen nada que ver, pero que era muy común en los inicios del siglo XX. Con respecto a los límites externos del derecho de huelga, si bien no hay mucho debate en cuanto a que se ha aceptado que el derecho de huelga no es absoluto, que viene restringido por una serie de derechos igualmente constitucionales. Estos surgen del conflicto con otros derechos de carácter fundamental constitucional. Nos señala el doctor Valverde, Martín Valverde, que justamente este conflicto, este choque de derechos se produce, digamos que en aspectos concretos, por ejemplo, el de los servicios esenciales, en el caso de los servicios indispensables o de emergencia, digamos, estado de emergencia civil. En nuestro ordenamiento podemos señalar 4 tipos de limitaciones de carácter externo al derecho de huelga. Ya para ir concluyendo con esta parte, que es digamos, la que más se ha debatido también, ¿no? Con respecto a hasta qué punto el derecho de huelga viene limitado por otros derechos, ¿no? La gradualidad de este derecho. Tenemos los casos de la declaratoria de estado de emergencia, que, bueno, en nuestro ordenamiento no hay un desarrollo completo de este tipo de restricciones. Simplemente podemos mencionar que la Ley de Sistema de Defensa Civil, ¿no? El Decreto Ley 19338, en su primera disposición final, va a señalar, va a definir la emergencia como el estado de necesidad de uno o más centros poblados en áreas urbanas o rural del territorio de la República, como consecuencia de daños personales o materiales al país, o a los bienes de uso público producido por el hombre o la naturaleza, y que por la magnitud de los daños y la situación de los damnificados haya
haga indispensable la cooperación inmediata del Estado para conjurar una crisis social, ¿no? Entonces, hay servicios que se convierten en indispensables en un estado de emergencia y los trabajadores tienen la obligación de no parar sus actividades. También menciona, por ejemplo, el doctor Jorge Rendón Vázquez, que también hay una restricción del derecho de huelga en caso de que exista un censo, ¿no? Esto lo toma de la ley 19423 del 23 de abril de 1972, donde incluso se señala que hay prisión de 6 a 5 años para aquellas personas que, digamos, realicen estas paralizaciones en tiempos de censos y afecten, ¿no?, la actividad por los fundamentos básicamente económicos, como señala la propia ley. Tal vez la más importante es la de servicios esenciales, pero aquí vamos a mencionar la huelga también en relación a las labores indispensables de la empresa, que la legislación del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en su artículo 78 va a mencionar que se trata de la paralización, ¿no?, de unas actividades que ponga en peligro a las personas, a la seguridad o la conservación de los bienes e impida la reanudación inmediata o la actividad ordinaria de la empresa una vez concluida la huelga. Entonces, la propia legislación y su reglamento van a señalar que deben designarse a ciertos trabajadores para que realicen los servicios mínimos que son indispensables para la propia actividad de la empresa en estos casos, ¿no? Y también recientemente, en el año 2018, se expidió una norma donde se especificaba en qué momento debería el empleador solicitar, mejor dicho, entregar esta nómina de trabajadores, el número de trabajadores, turnos, ¿no?, como es en enero de cada año, ¿no? En cuanto a los servicios esenciales, ya para ir concluyendo con la ponencia, debemos decir que actualmente en nuestra legislación no existe una definición de los servicios esenciales, como así existía en la antigua ley que regulaba el derecho colectivo, como es la 70-90-PR. Sí existía una definición, aunque también había una enumeración amplia, ¿no?, y abierta de estos servicios esenciales. Los órganos de control de la OIT, por su parte, han señalado que existe una definición estricta y una definición amplia de los servicios esenciales. En cuanto a la definición estricta de los servicios esenciales, podemos mencionar que se trata de servicios que pueden poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona o parte de la población. Y en cuanto a su concepción amplia, podemos señalar que estos servicios, hay servicios que en sí no son considerados como servicios esenciales en principio, pero que por su duración en el tiempo puedan poner en peligro también la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. Entonces, ante estos criterios, nuestra legislación ha tomado de ambas, ¿no?, desde la concepción restringida hasta la concepción amplia, para enumerar los tipos de servicios esenciales que existen. Así tenemos que el artículo 83, ya para ir concluyendo, del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, señala, por ejemplo, el caso de los sanitarios y salubridad. El caso de la limpieza y saneamiento, que en este caso sí se ha utilizado el concepto amplio de la OIT, en donde, si bien por principio no debería ser considerado como servicio esencial, por la extensión en el tiempo, por ejemplo, de los recogedores de basura, podrían poner en peligro efectivamente la seguridad y salud y la vida de las personas o de la población. Tenemos el caso de la electricidad, el agua, el desagüe, el gas, combustible, las inhumaciones, el sepelio, las necropsias, que son aceptados también por los órganos de control de la OIT, los establecimientos penales, que también en su aspecto administrativo, también digamos que tienen una restricción, los de comunicación y telecomunicaciones, los de transporte, y aquí es muy importante
señalar que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha señalado que considerar los servicios de transporte es una limitación muy, digamos que no debería ser limitado el derecho de huelga. Es una afectación al derecho de huelga considerarlo como un servicio esencial, servicio de transporte. Si bien ha aceptado el caso de los aeropuertos, ¿no? Estos sí podrían ser delimitados como servicios esenciales. Así también se menciona a los de naturaleza estratégica o se vinculen con la defensa o seguridad nacionales. Se ha criticado este tipo de servicio esencial en cuanto que naturaleza estratégica es un término muy ambiguo que no puede, digamos, concretizarse y puede dar pie a que exista, ¿no?, consideraciones más abiertas de estos servicios, ¿no? Asimismo, no queda claro qué se está protegiendo en cuanto a la defensa o seguridad nacionales, ¿no? ¿Se está protegiendo la vida, se está protegiendo la salud o se está protegiendo la seguridad de las personas? En cuanto a la administración de justicia, por declaración de la Corte Suprema de la República, como sabemos, los jueces, ¿no?, los jueces sí están prohibidos de realizar huelgas. En cambio, en cuanto a la administración de justicia, se deja a potestad de la Corte Suprema de la República designar hasta qué punto, digamos, que hay una limitación de este derecho de huelga en los servidores. Si bien el Comité de Libertad Sindical se muestra en contra de que sea considerado como un servicio esencial, un servicio administrativo. Otros que sean determinados por la ley también señala, ¿no? Digamos, números apertus, donde aquí, digamos, puede ser incluido por libre entender del legislador, ¿no? Y esto que se critica mucho, porque aquí pueden ir incluidos, no habiendo una definición de servicios esenciales, puede incluirse muchos tipos muy arbitrarios, ¿no?, de esta figura de servicio esencial, como lo hemos visto también en el caso de la ley 29062, la ley que considera a la educación básica regular como un servicio esencial. Si lo vemos desde el plano de la OIT, vamos a ver que no existe una contravención contra el peligro a la vida, a la salud o la seguridad de las personas, menos en el concepto, digamos, abierto, que señala que la prolongación en el tiempo puede afectar este tipo de esta figura, ¿no? Puede ser considerada como servicio esencial. Bueno, muchas gracias.